Bendecidos para bendecir. Aquí estamos nuevamente con una siembra de la palabra del Señor que nos puede ayudar a mejorar cada día, que nos puede ayudar a cambiar de rumbo y que ese rumbo sea favorable para el resto de nuestros días por encima de todas las cosas. Señor, te honro, te bendigo y te glorifico, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque no vuelve vacía. Tu palabra edifica, tu palabra conforta, tu palabra nos hace diferentes. En tu palabra somos transformados y renovados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Es la palabra de Dios una gran realidad. La palabra de Dios es una gran verdad. Y es tanto así que en todo el tiempo en que creo que Dios me habla, me ha enseñado que Jesús es el verbo divino. O sea, es la palabra en acción de Dios. Es el Dios que se hace carne manifestando una conducta fidedigna, una conducta fiel, justa y verdadera, idéntica a la palabra escrita. Que si hay algo que nos queda grande de parte de Dios, es que Dios lo que habla, así Él es. Lo que Él habla, eso es lo que es Dios. Y definitivamente es todo un aprendizaje, es todo un crecimiento y es todo un reto. De hecho, Jesús es el verbo divino. Y se le llama verbo divino porque es la acción de Dios en la tierra, la acción visible de Dios. ¿Y por qué tomar en cuenta esto? Porque claramente la palabra, el fruto de la palabra de Dios es una bendición. Y estuvimos hablando en el segmento anterior de el temor a Dios. Y conocemos el temor a Dios y conocemos las consecuencias del temor a Dios. Y conocemos lo que implica el temor a Dios a la luz de su palabra. Y esa palabra es acción. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias negativas del temor, de no tener temor a Dios? En Jeremías capítulo 2, el versículo 19, Dios le habla a la nación de Israel, le exhorta, ¿sí? Le exhorta porque ellos caen en una apostasía. Ellos caen en ser contrarios a lo que Dios demandaba. Dice el versículo, tu maldad te castigará. Lo primero que nosotros observamos es que el castigo viene no por causa de un Dios castigador, porque Dios es amor. El castigo viene como un fruto de la maldad de nuestros corazones, ¿sí? El castigo es producto de todas las sensaciones, emociones, actitudes que derivan de caminar en maldad, de caminar en desobediencia. Y tus rebeldías, ¿sí? ¿Qué es rebeldía? Resistirte a algo que Dios demanda de parte de Él para tu vida. Te condenarán. No solamente me castiga, sino que viene condenación. La maldad y la rebeldía producen condenación. Y la maldad y la rebeldía son antónimos, ¿sí? De la obediencia o el temor a Dios. Sigue diciendo, sabe pues y ve cuán malo y amargo. O sea, ten presente, ten conciencia de lo malo, la ausencia de lo bueno, la ausencia de la bondad. ¿Qué es lo malo? Donde no hay cualidades beneficiosas, donde no hay bendición, ¿sí? Y la rebeldía. La rebeldía produce amargura. ¿Y qué es la amargura? El disgusto. El no estar a gusto con lo que te está pasando. El no estar a gusto con lo que te acontece. El no estar a gusto de las consecuencias. ¿Sí? Incluso el no estar a gusto de no haber alcanzado los objetivos que estabas planeando tener o estabas deseando tener con la maldad y la rebeldía. Entonces, todo eso produce amargura y produce maldad. Sigue diciendo,
el versículo 19 de Jeremías capítulo 2. Todo esto es consecuencia de haber dejado tú a Jehová tu Dios, le dice Dios a la nación de Israel, y faltar mi temor en ti. Cuando no hay temor en Dios, cuando el temor a Dios hace falta, definitivamente vienen cosas malas a nuestras vidas y viene un castigo, producto de la maldad y la rebeldía. Y es por ello que tenemos que estar conscientes de que el temor a Dios nunca ha de faltar. Que el temor a Dios nos debe llevar a adorarlo, a apegarnos a Él, corregir constantemente nuestros caminos. El temor a Dios debe instarnos a enderezar nuestras veredas, nuestras sendas. El temor a Dios es esencial para corregir nuestros pasos. Y sigue diciendo que el faltar a mi temor en ti, dice Dios, Jehová de los ejércitos, produce estas consecuencias, produce estas cosas. Cuando hablamos de disgusto, sí, estamos hablando de que las cosas no se están dando de acuerdo a nuestro gusto, que lo que acontece se separa o se distancia del gusto que yo requiero. Y cuando hablamos del gusto, nos referimos más que todo, es como dice Jeremías 29:11. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros queréis. Sí. Si no hay temor a Dios, nos vamos a separar del fin que queremos. Nos vamos a separar y vamos a rechazar los buenos pensamientos que Dios tiene para con nuestras vidas. Y debemos tener presente, incluso, el versículo 34 del capítulo 2 dice, de Jeremías, dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Ok? Lo voy a repetir. Cuando el ser humano se aparta de Dios, cuando el ser humano olvida el temor a Dios, o toma la decisión de no temer a Dios, se llena sus vestiduras de pecado. Tanto que de una manera ilustrativa, Dios describe, aún en tu falda se halló la sangre de los pobres. ¿Por qué? Jesús dijo a los discípulos, a los pobres siempre los tendréis. Y los pobres están como las personas necesarias para aquellos que podemos hacer algo por ellos, lo hagamos. ¿Sí? Que demos algún tipo de bendición y busquemos mejorarle un poco la condición de vida a esa persona. ¿Ve? Pero hay seres humanos que lo que hacen es derramar la sangre de esos inocentes. Ahora, ¿cómo se derrama? De repente no asesinándolos con arma blanca o armas de fuego, pero sí abandonándolos, como los hijos que abandonan a sus padres ancianos, que se van a otras partes, a otros países, a otras ciudades y se olvidan de ellos. Los que le dan la espalda a los familiares más necesitados. En fin, cualquier cantidad de cosas en las que lamentablemente un ser humano cae, menospreciando o viendo a los pobres como una carga. El Señor dice que la maldad de la nación de Israel, de su pueblo, en el contexto de Jeremías, sus faldas estaban llenas de sangre de la gente pobre. Y sigue diciendo de los inocentes, porque hay personas que son inocentes. ¿A quiénes llamamos a aquellos inocentes? Aquellos que no tienen maldad y creen que todo el mundo es como ellos. ¿Sí? Aquellos que no tienen ni una pizca de suspicacia,
simplemente son nobles. Bueno, de esa persona noble uno no debe de abusar. Por ejemplo, cuando alguien es noble, lo llevas para tu casa que te haga un trabajo y le das una mala paga. Te aprovechas de ellos, te aprovechas de la inocencia de la gente. Te aprovechas, abusas de la persona. Es importante y es esencial que entiendas que Dios tiene para tu vida un plan y un propósito. Y ese propósito es que bendice tu vida para que seas bendición. Porque de verdad Dios nos manda a no amar el dinero, a no amar el bienestar. Nos manda a amarlo a Él, pero amándolo a Él y teniendo una buena relación con Él, nada nos va a faltar. Él nos va a suplir todo, Él nos va a bendecir, nos va a poner por cabeza y no por cola. Y todo para poder servir y ayudar a otros. Y todo para que mi casa tenga bienestar y para que los míos tengan bienestar. Nunca, nunca pensando en que te vas a sacrificar por Dios. No, Jesús se sacrificó por nosotros. Y el sacrificio más grande que nosotros hacemos es doblegar nuestro ego y no vivir según nuestros deseos de la carne, sino negarnos, sacrificar la carne y sus deseos para seguirlo a Él y para obedecerlo a Él. Eso es lo que Dios busca, y dentro de eso está el atender y el ser de bendición para los pobres y para los inocentes, no aprovecharnos de ellos. A los inocentes, más bien que los inocentes se sorprendan, y que arrancar de los inocentes mayor agradecimiento, y que la gente inocente vea, wow, de verdad que es digno de colaborar o servir o trabajar con X personas. Sigue diciendo que no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, no entraré en tu juicio, porque dijiste, no he pecado. Lamentablemente a veces cuando nosotros estamos en lo natural, en los deseos de nuestra carne, no vemos el pecado que cometemos. Decimos que no tenemos pecado. Ahora, en Juan, primera de Juan, capítulo 1, dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor nos limpia de toda maldad. La vida de Jesús es nuestro perdón. Porque Él vive, nosotros viviremos. Y definitivamente tenemos que ser claros, si andamos en luz o andamos en tinieblas. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y a eso es que se refiere en Jeremías 2, versículo 35, cuando dice: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Y caemos en un error de pensar que la ira de Dios se apartó de nosotros, hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Pero también cuando vemos lo que dice el Nuevo Testamento, dice en el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su voluntad. Si te arrepientes y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro, yo perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras, sanaré sus dolencias. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y culmino refiriendo o recordándoles la palabra de Dios. Creo que el Espíritu Santo quiere que lo recuerde, porque Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Dios quiere que estemos bien con Él y con los seres humanos. Que le amemos a Él por encima de todo y amemos a los seres humanos. Todo comportamiento que sea de honra para Dios, lo vamos a amar a Él.
todo comportamiento que sea de respeto y de bienestar para los seres humanos, la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces Jeremías capítulo 1, 18 es el llamado de Dios, es la convocatoria de Dios para todos nosotros, cada día, todos los días. Cada vez que le falles o peques contra Él, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Cuando pedimos perdón a Dios, Dios nos bendice con su presencia. ¿Ok? Cuando vas a Dios, vas porque entiendes que andas perdido en la vida, que andas desorientado en la vida y que hay una serie de cosas que pasan sobre ti y cuestiones negativas que amargan la vida, que traen sinsabores, que no quieres estar allí, y que eso es como quien dice la muestra de lo que sería el resto de tu vida o la eternidad de tu vida sin Dios. Si aquí en la tierra logras tener insatisfacción de no estar bien con Dios y experimentas una acusación constante y experimentas una impaciencia, una intranquilidad, insomnio, comienzas a ver que nada se te da, producto de tu rebeldía con Dios, producto de la maldad que lleves en tu vida. Has de entender que Dios te quiere restaurar. Dios quiere sacarte de ese mundo, Dios quiere sacarte de esa situación, Dios quiere sacarte de esas condiciones. Y Dios dice, venid luego, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrás como blanca lana. Ve, Dios quiere bendecirte, poner tu vida como la nieve que es blanca. Y sigue diciendo, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y a espada, dice la Escritura en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como espada de doble filo. Cuando la boca de Dios lo dice, lo que nosotros tenemos que decidir es tener temor a Dios, a lo que Dios dice. Es verdad, eso es así porque Dios lo dice. Y quieres evitar las consecuencias de tu maldad, volviéndote a Dios, glorificando a Dios y agradando a Dios por encima de todo. La bendición de el fruto de la palabra de Dios, el temor, ¿sí? Y ese temor se va a traducir en que vamos a volver a Dios y nos vamos a apartar de toda maldad en nuestro corazón, de toda maldad que hay en nuestra vida, de toda maldad que aflora, que fluye y que está constantemente allí tratando de esclavizarnos. Porque el pecado nos esclaviza, el pecado nos destruye y en el pecado vemos la gran necesidad de ser libres. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, quiero orar junto con mis hermanos que escuchan y amigos, pidiéndote perdón si hemos dejado tu camino, el temor tuyo, pidiéndote perdón si ya no tenemos temor de ti, pidiéndote perdón si nos hemos desviado ante la maldad, ante la rebelión, y nos arrepentimos de que esas cosas estén en nuestra vida. Te pedimos perdón si en algunos momentos hemos estado pensando como que no pecamos. Te pedimos perdón por toda inmadurez y te ruego que en el nombre de Jesús tu verdad esté en nosotros, tu verdad sea con nosotros y que caminemos con tu verdad por encima de todo, Señor. No eres una mentira, eres el Dios de la verdad y te alabamos porque nos anhela celosamente. Señor, queremos comer el bien de ti. No vamos a olvidar ninguno de tus beneficios. Mi corazón, nuestro corazón te pertenece. Ayúdanos a tener el corazón limpio para no apartarnos de ti. Y tú seas, Señor,
bendiciendo a otros a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te apartes del temor a Dios, o que no se te olvide el temor a Dios en cada aspecto de tu vida. Mantén el temor a Dios, que eso se va a transformar. ¿Cómo se muestra el temor a Dios? Prudencia, obediencia, decisiones por las cosas buenas. Un fuerte abrazo, y espero que esta reflexión te impulse, te motive a seguir adelante e ir a Dios. ¿Ok? Así que como leí un texto, según mis palabras, ¿sí? No lo tengo literalmente en la mente. Apártate, cuando peques, no te apartes de Dios. Apártate del pecado, pero permanece con Dios. Dios te bendiga. Fuerte abrazo.